El viaje hacia Gliese 411b había sido tranquilo, casi monótono. La misión Horizon 6 no era la primera expedición en visitar un exoplaneta, pero sí la primera en aterrizar en aquel mundo rocoso dentro de la zona habitable de su estrella. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. El equipo estaba compuesto por 5 tripulantes altamente capacitados: Dr. Keller, piloto y comandante de la misión, un hombre meticuloso y de pocas palabras; Dra. June, exobióloga con un historial impecable en la exploración de mundos primitivos; Teniente Grayson, oficial de seguridad, entrenado para cualquier contingencia; Dr. Andrés, geólogo planetario, un hombre optimista que veía cada descubrimiento como una oportunidad; y yo, Ethan Harker, ingeniero de sistemas, responsable de mantener la nave funcionando. Nuestro objetivo era claro: analizar la atmósfera, la composición del suelo y determinar si el planeta era apto para futuras colonias humanas. Todo debía seguir un protocolo estricto, sin margen para imprevistos. Cuando descendimos, la nave apenas levantó polvo al tocar la superficie. Gliese 411b se extendía ante nosotros como un páramo sin vida, un desierto de roca y polvo bajo un cielo gris opaco, sin nubes, sin viento, sin sonido alguno. Era como si el planeta estuviera suspendido en un estado de pausa absoluta, sin el más mínimo indicio de actividad. Mientras asegurábamos el perímetro y desplegábamos los equipos, sentí una incomodidad creciente, un hormigueo en la nuca que no podía explicar. No era miedo, era una ausencia total de algo, como si el planeta no solo estuviera deshabitado, sino también incompleto, una simulación a medias de lo que un mundo debería ser. A medida que avanzábamos en la instalación de las estaciones de monitoreo, la Dra. June notó que los sistemas de medición atmosférica fluctuaban sin razón aparente. Según los datos, la densidad del aire cambiaba en intervalos irregulares, como si algo alterara la presión a su alrededor. Intentamos recalibrar los sensores, pero el problema persistía. Pensamos que era un fallo en el equipo hasta que Grayson, que vigilaba el perímetro con su rifle de plasma en mano, se tensó de repente y levantó su visor. ¿Harker? ¿Qué es eso? Seguí su mirada y vi, en la lejanía, una figura alta y delgada desplazándose entre las formaciones rocosas. No caminaba, no flotaba, se replegaba y expandía como una sombra líquida, moviéndose de una manera que no era natural. El aire alrededor de la figura parecía ondular, como si la luz luchara por definir su forma. Parpadeé y ya no estaba. ¿Lo viste? Pregunté a los demás, pero solo Grayson asintió. Keller y Andrés no habían notado nada y lo atribuyeron a una ilusión óptica, pero cuando revisamos los sensores de movimiento, encontramos un registro de actividad anómala a 200 metros de la nave. Nada debería moverse en aquel planeta, nada excepto nosotros. La Dra. June sugirió que volviéramos al interior de la nave y analizáramos los datos antes de continuar. Nadie se opuso. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Mientras recogíamos los equipos, sentí que nos observaban, que algo más estaba allí con nosotros. No lo veíamos, pero lo sentíamos, acechando desde el horizonte. Cuando subimos a la nave y aseguramos la compuerta, el silencio del planeta se extendió también al interior. Pero justo antes de que los motores del sistema de soporte de vida comenzaran a zumbar, justo antes de que el sonido familiar de la nave rompiera aquella quietud asfixiante, escuché algo. Un susurro. Una vibración baja y lejana, como un eco distorsionado. No provenía de la radio, ni de los sistemas internos. Provenía de afuera. Del desierto gris. Esperando. El silencio en la nave era inquietante. Aunque los sistemas volvían a funcionar con normalidad y la atmósfera artificial emitía su zumbido constante, ninguno de nosotros hablaba. Keller intentó restar importancia a lo que habíamos visto, insistiendo en que debíamos mantener la compostura y seguir los protocolos. June, en cambio, estaba absorta en los datos que había recogido, su expresión cada vez más tensa. Los sensores no solo habían detectado movimiento, sino fluctuaciones inexplicables en la densidad del aire. Algo no encajaba. Grayson y yo revisamos la nave de punta a punta. No teníamos razón para preocuparnos, pero aún así,
él mantenía su rifle de plasma listo. Su instinto de soldado no le permitía bajar la guardia. Mientras nos asegurábamos de que todo estuviera en orden, una alerta en los monitores llamó nuestra atención. Movimiento detectado. La voz de Jun sonó desde la cabina de mando. Corrimos hacia los monitores y ahí estaba. Una silueta oscura, más definida que antes, mucho más cerca de la nave. Alta, grotescamente delgada, con extremidades demasiado largas que terminaban en dedos huesudos. Su piel era negra, pero no como un objeto oscuro, sino como un vacío absoluto que absorbía la luz a su alrededor. La imagen del monitor parpadeó y la silueta desapareció. Eso no es una forma de vida normal. Andrés murmuró, con la mirada fija en la pantalla. No tuvimos tiempo de teorizar. Un estruendo metálico resonó desde el casco de la nave, como si algo hubiera golpeado la estructura. Luego, otro sonido. Un crujido, como si el metal estuviera cediendo bajo una presión invisible. Grayson corrió hacia la escotilla y miró por la cámara externa. Está en la entrada. Keller reaccionó de inmediato, presionando los controles para cerrar los sistemas de acceso, pero justo cuando la compuerta principal estaba a punto de sellarse, la cosa ya estaba dentro. No entró caminando. No forzó la compuerta. Simplemente apareció. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. La criatura inclinó su cabeza sin rostro hacia nosotros. No tenía ojos, ni boca, solo una hendidura vertical en el centro de su cabeza, que se expandía y contraía como si respirara a través de un tajo en su carne. ¡Fuego!, gritó Grayson, y el sonido del rifle de plasma retumbó en el pasillo. El proyectil lo atravesó sin resistencia, sin sangre, sin reacción. La criatura no se movió, no mostró signos de dolor. Solo se quedó quieta. Luego, giró lentamente su cabeza hacia Grayson. El soldado se congeló. Su cuerpo se puso rígido de repente y en menos de un segundo, se desplomó. Corrí hacia él, pero su piel estaba fría y sus ojos estaban completamente blancos. Sin pupilas. Sin expresión. Solo vacío. El pánico se desató. Keller intentó activar el protocolo de emergencia, pero la criatura desapareció y reapareció al otro extremo del pasillo. No se movía como algo físico, sino como si el espacio mismo la transportara. Cada vez que parpadeábamos, estaba en un lugar diferente. Anders corrió en dirección opuesta, intentando alcanzar la sección trasera de la nave. Cuando volvimos a verlo, su cuerpo estaba en el suelo, su traje intacto, pero sin signos de vida. «Tenemos que salir de aquí». Jun me tomó del brazo y me arrastró hacia el módulo de escape. Las luces de la nave comenzaron a parpadear. En los monitores, en los reflejos de los cristales, en el metal pulido de las paredes, veíamos su silueta. Se multiplicaba. Se desdibujaba en el entorno. Keller se quedó en la cabina, tratando de enviar un mensaje de auxilio. Su voz se distorsionaba por el sistema de comunicación, mezclándose con un sonido que no pertenecía a la nave. Un eco que reconocí de inmediato. El mismo susurro que había oído en la superficie. Jun y yo alcanzamos el módulo de escape y activamos la secuencia de lanzamiento. La compuerta se cerró justo cuando la sombra se deslizaba hacia nosotros. Pero no intentó entrar. Solo se quedó en el umbral, observándonos con esa ausencia de rostro, como si supiera algo que nosotros no. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Mientras la cápsula se separaba de la nave y ascendía a la atmósfera, miré por la ventanilla. La criatura no se movió. No nos persiguió. Solo se quedó allí, y poco a poco comenzó a disolverse en el horizonte. No huyó. No murió. Solo esperó. Esperó a que volviéramos. Esperó el momento adecuado. Esperó para seguirnos. La cápsula de escape atravesó la atmósfera de Gliese 411b y se adentró en la inmensidad del espacio. Durante el viaje de regreso a la estación Orpheus 4, Jun y yo no pronunciamos una sola palabra. No hubo celebraciones ni alivio, solo el pesado silencio de la incertidumbre.
Habíamos escapado, sí, pero algo dentro de mí me decía que la criatura no se había quedado atrás. No podía explicarlo con lógica, no tenía pruebas, pero lo sentía como una presencia latente en mi piel, en mi respiración, en los ecos de la nave que parecía aún susurrar su existencia en mis oídos. Cuando llegamos a Urfies 4, nos recibieron con el protocolo de cuarentena habitual. Nos sometieron a análisis médicos exhaustivos, escaneos cerebrales, pruebas de ADN, monitoreo de signos vitales. Según los doctores, no había señales de contaminación, ni infecciones, ni alteraciones fisiológicas. Para ellos, éramos solo 2 sobrevivientes de una misión fallida. Pero yo sabía que la historia no terminaba ahí. Los primeros 2 días en cuarentena transcurrieron sin incidentes. Yo apenas dormía, repasando cada momento en mi mente, intentando entender qué había ocurrido en la nave. Los recuerdos eran borrosos en ciertas partes, como si algo hubiera afectado mi percepción. Pero lo que más me inquietaba no era mi propio estado, sino el comportamiento de Jun. Desde que llegamos, apenas había hablado. Se pasaba horas sentada en su litera, con la mirada perdida en la pared. No respondía cuando le hablaban. Apenas comía. Su respiración era superficial, sus movimientos lentos, como si estuviera atrapada en una especie de trance. Intenté hablar con ella varias veces, pero lo único que obtuve fue un murmullo incomprensible, una serie de sonidos guturales que no parecían provenir de su propia voz. El tercer día, en plena madrugada, desperté con una sensación de opresión en el pecho. La habitación estaba sumida en la penumbra, iluminada solo por el tenue resplandor de los monitores. Jun estaba de pie frente a la ventanilla que daba al espacio, inmóvil, con los brazos colgando a los lados. Sus hombros subían y bajaban con una respiración irregular, entrecortada, casi convulsiva. «¿Jun?», susurré, pero ella no reaccionó. Me levanté lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo profundamente incorrecto en la forma en que estaba parada, en la rigidez de su postura. Me acerqué con cautela, el aire en la habitación parecía más denso, más pesado. Y entonces, ella giró la cabeza hacia mí. Pero su sonrisa... Su boca se abrió, pero no de una manera natural. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. La mandíbula se desencajó con un chasquido húmedo y siguió abriéndose, más y más, en un ángulo imposible, como si la piel de su rostro estuviera a punto de desgarrarse. De su garganta no salió una voz humana. Salió un sonido imposible. Era un eco, pero no de este lugar. Un sonido que no debería existir, que no tenía origen ni dirección. Era el mismo susurro que había oído en la superficie de Gliese 411b. Una vibración profunda, distorsionada, como si algo estuviera hablando a través de ella desde otro plano de existencia. Mi cuerpo se paralizó por el terror. Los monitores de la cuarentena comenzaron a parpadear. Las luces fallaron, el zumbido del sistema de soporte de vida se distorsionó en un crujido grave. Y en cada reflejo en la ventanilla, en los cristales de los monitores, en las gotas de sudor en mi frente vi su silueta. La misma silueta. La sombra. No se había quedado en Gliese 411b. Nunca lo hizo. Había viajado con nosotros. Nosotros no habíamos escapado. Solo habíamos traído su existencia a bordo. Y mientras Jun seguía exhalando ese sonido antinatural, mientras su sonrisa seguía expandiéndose más allá de lo humanamente posible, comprendí la verdad. No era ella. O quizás, nunca lo había sido. Las alarmas de la estación comenzaron a sonar. Las luces parpadearon más rápido. Y la sombra en los reflejos comenzó a moverse. La última imagen que vi antes de que todo se volviera negro fue mi propio reflejo en la ventanilla. Y detrás de mí, 2 ojos blancos. Mirándome. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora.
Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.